Capítulo 5. El mayor fraude de la historia. Recolectar y cazar fue el estilo de vida de todo tipo de humanos durante 2,5 millones de años. No interveníamos en la vida y reproducción de otras especies de animales y plantas. ¿Por qué cambiar tu estilo de vida cuando éste te da de comer en abundancia y sostiene un rico mundo de estructuras sociales, creencias religiosas y dinámicas políticas? Hay una respuesta, y está relacionada con lo que pasó hace 10.000 años aproximadamente, cuando comenzamos a manipular a otras especies, o, en otras palabras, cuando inició la revolución agrícola. Al parecer, esta revolución apareció lentamente por primera vez en el sudeste de Turquía, alrededor del 9500 a 8500 a.C. Lo primero que se domesticó fue el trigo y las cabras hacia el 9000 a.C., los guisantes y lentejas hacia el 8000 a.C., los olivos hacia el 5000, los caballos hacia el 4000 y la vid en el 3500 a.C. Estos solo son algunos ejemplos, pero hacia el 3500 a.C., la principal oleada de domesticación ya había terminado. En la actualidad, el 90% de lo que comemos proviene de lo que se domesticó entre el 9500 y el 3500 a.C. Si nuestra mente es la de cazadores-recolectores, nuestra cocina es la de los antiguos agricultores. La agricultura no se exportó desde Oriente Próximo como se pensaba antes, sino que cada lugar descubrió la agricultura por su propia cuenta. Así fue con los pueblos de la América Central que domesticaron el maíz y las habichuelas sin saber nada del cultivo del trigo, con los sudamericanos que descubrieron cómo cultivar papas y criar llamas, con los primeros revolucionarios en China que domesticaron el arroz, el mijo y los cerdos, con los pobladores de Norteamérica que cultivaron las calabazas, con los habitantes de Nueva Guinea que domesticaron la caña de azúcar y los plátanos, y con los primeros granjeros de África Occidental que produjeron el mijo africano, el arroz africano, el sorgo y su propio trigo. Desde estos puntos focales se expandió la revolución agrícola y para el primero antes de Cristo ya la mayoría del mundo eran agricultores. Ahora, ¿por qué la domesticación se dio primero solo en esos lugares? La razón es simple. La mayoría de las especies de plantas y animales no se pueden domesticar. O eran muy escurridizas, o muy feroces, o había otra razón. Y las que sí se podían domesticar solo habitaban en lugares concretos, que fueron donde tuvo lugar las revoluciones agrícolas. Antaño, los expertos proclamaban que la revolución agrícola había sido un gran salto hacia adelante para la humanidad, que nos estábamos volviendo más inteligentes y que habíamos abandonado alegremente la vida agotadora, peligrosa y a menudo espartana de los cazadores-recolectores y establecido en aldeas para gozar de la vida placentera y de hartazgo de los agricultores. Este relato es pura fantasía. ¿Nos hicimos más inteligentes? ¿La vida fue más fácil? Como veremos, la revolución agrícola dejó a los agricultores con una vida generalmente más difícil y menos satisfactoria que la de los cazadores-recolectores. Si bien
la revolución agrícola amplió la suma de alimentos a disposición, esto no se tradujo en una dieta mejor o en más ratos de ocio, sino en explosiones demográficas y élites consentidas. Trabajábamos mucho más y comíamos mal. La vida no había mejorado. La revolución agrícola fue el mayor fraude de la historia. ¿Quién fue el responsable? No fue ningún otro sapiens. Fueron, sino, un puñado de especies de plantas, y fueron estas las que domesticaron a Homo sapiens, y no al revés. Veamos la perspectiva del trigo desde la revolución agrícola. Hace 10.000 años, el trigo solo era una hierba silvestre y se encontraba en una pequeña área de Oriente Próximo. Pero en unos milenios comenzó a crecer en varias partes del mundo. Evolutivamente, el trigo es una de las plantas con más éxito en la historia de la Tierra, ya que ha sobrevivido y se ha reproducido como muy pocas. Por ejemplo, actualmente en todo el mundo cubre 2,25 millones de kilómetros cuadrados de la superficie del planeta, casi 10 veces el tamaño de Gran Bretaña. ¿Cómo hizo esta hierba para expandirse de esa manera? No fue tan complicado. El trigo lo hizo manipulando a Sapiens, usándolo para su conveniencia. Sin darnos cuenta, las horas de caza y recolección pasaron cada vez más a ser invertidas en el cultivo del trigo. Y en unos milenios, los humanos en muchas partes del mundo no hacían otra cosa que cuidar el trigo, desde que despertaban hasta el anochecer. El trigo les exigía mucho. Se tenían que eliminar las malas hierbas durante largas jornadas. Para que no se enfermara, tenían que estar atentos a los gusanos y rollas. También cuidarlo de conejos y langostas que se los querían comer. Traerle agua del río o manantial más cercano, o hasta echarle heces de animales para nutrir el suelo en el que crecía. Todas ellas eran tareas para las que no habíamos evolucionado. La columna vertebral, las rodillas, el cuello y el arco de los pies pagaron el precio, con una serie de dolencias como discos vertebrales luxados, artritis y hernias. Nuestro modo de vida también se vio afectado. La agricultura exigía la estadía permanente en un solo lugar, por lo tanto, no domesticamos el trigo. El término domesticar procede del latín domus, que significa casa. ¿Quién vive en su casa? No es el trigo, es sapiens. ¿Qué nos ofreció el trigo para cambiar nuestro estilo de vida relativamente bueno como cazadores-recolectores? No fue una dieta mejor. Éramos omnívoros, comíamos una amplia variedad de alimentos. Pero la agricultura estaba basada prácticamente solo en cereales que eran pobres en minerales y vitaminas, difíciles de digerir y malos para los dientes. Tampoco fue seguridad económica. Hasta hace muy poco, las sociedades agrícolas han conseguido sus calorías tan solo de unas cuantas plantas domésticas. En muchas áreas se basaba en una única planta, como el trigo, patatas o arroz. Si las lluvias fallaban, llegaban plagas de langostas o los hongos infectaban los cultivos, los campesinos morían por miles y millones.
ni tampoco fue seguridad contra la violencia humana. Las antiguas sociedades agrícolas eran casi tan violentas o más que las de los cazadores-recolectores. Como los agricultores tenían más posesiones, como sus terrenos de cultivo, de los que dependían para vivir, estos tentaban a otros grupos. Además, antes, si una amenaza llegaba a sus territorios, podían retirarse, pero ahora, al depender de sus cultivos, tenían que quedarse para defender sus tierras, porque si las abandonaban, también significaba la muerte, pero por hambre. Según estudios arqueológicos y antropológicos, la violencia humana era responsable del 15% de las muertes en las antiguas sociedades agrícolas. En la actualidad existen tribus agrícolas con porcentajes más altos aún, como los Dan y los Anga en Nueva Guinea, con 30% y 35% respectivamente. En Ecuador hay una tribu con hasta 50% de muertes por violencia humana. Toda esta violencia en el pasado solo se redujo con el desarrollo de estructuras sociales mayores, como ciudades, reinos y estados. Pero eso fue mucho más tarde. Por otro lado, una cosa que sí nos dio la vida agrícola en la aldea fueron ciertos beneficios inmediatos como protección contra animales salvajes, la lluvia y el frío. Pero individualmente, las desventajas superaban a las ventajas para la persona promedio. Desde la perspectiva actual, es difícil apreciar esto. La agricultura nos parece que fue una mejora maravillosa, que nos dio abundancia y seguridad. Sin embargo, esto fue a largo plazo, ya que al inicio fue distinto. Antes, muchos niños podían morir de desnutrición si fallaba algo en los cultivos. ¿Qué era entonces lo que ofrecía el trigo? No ofrecía nada a la gente como individuos, pero sí confirió algo a Homo sapiens como especie. Cultivar el trigo proporcionó mucha más comida por unidad de territorio, lo que permitió a Homo sapiens multiplicarse exponencialmente. Si antes, en el 13.000 a.C., un valle podía mantener a 100 personas de una tropilla relativamente saludable y bien alimentados, en el 8.500 a.C., habiendo ya los campos de trigo reemplazado a muchas plantas silvestres, ahora se podía mantener a 1.000 personas en una aldea, pero hacinadas, con enfermedades y desnutrición. ¿De qué depende el éxito evolutivo de una especie? Para medir su éxito evolutivo, solo hay una forma, y es a través del número de copias de su ADN. Si ya no quedan copias, la especie se extingue. Pero si hay muchas copias, entonces es una especie exitosa y próspera. Es por eso que 1.000 copias de Sapiens siempre serán mejor que 100. Esa sería la esencia de la revolución agrícola, la capacidad de mantener más gente viva en peores condiciones. Pero, ¿por qué Sapiens, que vivía relativamente bien, reduciría su propio nivel de vida solo para multiplicarse? Nadie consintió tal trato. La revolución agrícola era una trampa. La trampa de lujo. El paso a la agricultura fue un proceso gradual. Los cazadores-recolectores no se asentaron de un día para otro en una aldea para cultivar. Los cambios en su vida cotidiana que se iban dando eran pequeños, pero al final sumados llevaron a la agricultura. Antes de la revolución agrícola,
los recursos naturales en un área eran suficientes para sostener a su población humana. Cuando había abundancia, se tenía más hijos. Cuando había carestía, se tenía menos. La procreación era controlada por mecanismos hormonales y genéticos, donde las hormonas podían adelantar la pubertad, fertilidad, según la situación, o por mecanismos culturales que podían tratarse de tener hijos cada 3 o 4 años. Amamantar a sus hijos continuamente, abstenerse sexualmente, ser impedidos por tabúes, usar el aborto o hasta el infanticidio. Así la población se mantenía casi igual. En ese tiempo, aunque el trigo ya era parte de la dieta, era una parte mínima. Sin embargo, esto cambió a medida que la época glacial pasaba. Ya hace 18.000 años, el calentamiento global hizo posible que hubiese más precipitaciones, lo cual a su vez creó un clima ideal para que el trigo y otros cereales se multiplicaran y expandieran. Entonces, como había más trigo, la gente comió más trigo y sin darse cuenta hicieron que se expandiese más. ¿Cómo así? Una forma era cuando se les caía accidentalmente en el camino al campamento, debido a que los granos eran muy pequeños y estos crecían en los senderos. Otra forma era cuando Sapiens quemaba bosques, dándole ventaja al trigo para que se expandiera más y monopolizara la luz solar, el agua y los nutrientes. Donde el trigo se hacía más abundante y había fuentes de caza y recolección, los sapiens comenzaron a quedarse ahí más tiempo, hasta que en un momento dado se volvieron permanentes. Poblados así fueron los de entre 12.500 y 9.500 a.C., como la cultura natufia en el levante de Oriente Próximo. Ellos eran cazadores-recolectores que subsistían a base de decenas de especies silvestres, pero vivían en aldeas permanentes, dedicando gran parte de su tiempo a recolectar y procesar cereales silvestres. También construían casas y graneros de piedra, almacenaban grano para la época de escasez e inventaron nuevos utensilios como la guadaña de piedra y el mortero. En el 9500 a.C. hubo otro avance. Se empezó a cultivar de manera más refinada. Los descendientes de los natufios, que ahora separaban granos para sembrar, descubrieron que podían conseguir mejores resultados si sembraban los granos a cierta profundidad del suelo y no repartiéndola al azar sobre la superficie. Así que comenzaron a cavar y labrar, después a eliminar malas hierbas, a regar y a fertilizar los suelos. Cada vez había menos tiempo para recolectar y cazar. Pasaban más tiempo con sus cultivos y en un momento dado se volvieron agricultores a tiempo completo. Como se ve, la transición a la agricultura fue en varios pasos, con pequeños cambios cada vez, por lo que es difícil decir exactamente cuándo tuvo lugar la transición decisiva a la agricultura. No obstante, ya hacia el 8500 a.C., en Oriente Próximo, había ya varias aldeas que dedicaban la mayor parte de su tiempo al cultivo. Como los recursos alimenticios aumentaron, comenzó a aumentar la población. Sin embargo, como había más bocas para alimentar, los excedentes no alcanzaban, por lo que se tuvo que sembrar más campos. Aunque no solo hubo ese problema,
el vivir hacinados aumentó las enfermedades, justo cuando los niños se alimentaban más de cereales y competían por la comida con más y más hermanos, lo cual disparó la mortalidad infantil. Según estimaciones, en estas sociedades, 1 de cada 3 niños moría antes de alcanzar los 20 años de edad. Aún así, los nacimientos seguían superando a las muertes, por lo que Sapiens siguió creciendo, aunque ahora vivía una vida más dura que antes. Pero nadie se daba cuenta de lo que ocurría. Había mejoras aquí y allá, que pretendían hacer la vida más fácil, pero estas solo nos encadenaron más y más a la agricultura. ¿Por qué la gente cometió ese error fatal? Simplemente porque la gente no calculó bien las consecuencias de sus decisiones. Cada vez que se decidían a hacer un poco más de trabajo extra en el campo, se decían a sí mismos: sí, tendremos que trabajar más duro, pero la cosecha será muy abundante. La escasez ya no será un problema. Era lógico: si trabajabas más duro, tendrías una vida mejor. Ese era el plan. Al comienzo, todo salió bien, pero la gente no previó varias cosas. 1. Como el número de hijos había aumentado, se tuvo que repartir los excedentes entre más niños. 2. El sistema inmunitario de los niños se había debilitado por falta de leche materna y más consumo de cereales, justo cuando había más enfermedades infecciosas. 3. El depender más de un solo alimento exponía a los agricultores a la depredación y la sequía. 4. Los años de bonanza en cosechas tentaban a los ladrones y enemigos, lo que los obligaba a construir muros y a hacer tareas de vigilancia. Entonces, ¿por qué los humanos no abandonaron la agricultura cuando su plan fracasó? En parte porque los cambios fueron lentos y ya nadie recordaba que se había vivido de forma diferente. Y en parte porque el aumento de personas ya no podía ser sostenido solo por la caza y recolección. Nadie aceptaría sacrificarse para volver a los viejos tiempos. La trampa se cerró de golpe. La búsqueda de una vida fácil nos ha traído privaciones, y no por última vez. ¿Cuántos jóvenes graduados ingresan a un trabajo exigente y se comprometen a trabajar duro para ganar dinero que les permita retirarse temprano y dedicarse a sus intereses reales cuando lleguen a los 35 años? A primera vista, parece un buen plan, pero cuando llegan a esa edad, tienen hipotecas, hijos que mantener, un apartamento que pagar, un carro, quieren vacaciones caras, etc. ¿Qué se supone que tienen que hacer? ¿Volver a excavar raíces? No, redoblan sus esfuerzos y siguen trabajando como esclavos. Una de las pocas leyes rigurosas de la historia es que los lujos tienden a convertirse en necesidades y a generar nuevas obligaciones. Una vez que la gente se acostumbra a un nuevo lujo, lo da por sentado. Después empieza a contar con él. Finalmente llegan a un punto en el que no pueden vivir sin él. Otro ejemplo sería el correo electrónico, que es una de las tantas cosas que se han inventado para hacernos la vida más fácil y ahorrarnos más tiempo. Antes del correo electrónico se enviaba y recibía cartas que podían tomar mucho tiempo, hasta meses. Hoy en día, en cambio, puedo enviar un correo electrónico a cualquier parte del mundo rápidamente
y hasta recibir una respuesta en el mismo instante. Así, me he ahorrado muchas complicaciones y tiempo, pero ¿acaso vivo una vida más relajada? Lamentablemente, no. Antes, las cartas eran para cosas importantes. No se escribía lo primero que se viniese a la mente. Se pensaba detenidamente lo que se tenía que decir. Los que respondían también se tomaban su tiempo, por lo que al mes se recibían solo algunas cartas. Además, no siempre se tenía que contestar de inmediato. En la actualidad, se pueden recibir no solo correos electrónicos, sino muchos otros tipos de mensajería instantánea, y encima se espera una respuesta rápida. Pensábamos que ahorraríamos tiempo, en cambio, aceleramos el tráfico de la vida hasta 10 veces su anterior velocidad, haciendo que nuestros días sean más ansiosos y agitados. Todo esto ha provocado que algunas personas rechacen estos avances tecnológicos, así como también hubo bandas de humanos que rechazaron la agricultura y escaparon la trampa de lujo. Sin embargo, para que la agricultura se expandiera, no hacía falta que todas las cuadrillas la adoptaran, podía adoptarla solo una, puesto que las aldeas de agricultores superaban en número de miembros a los grupos de cazadores-recolectores, podían expulsarlos de los territorios, dejándolos con dos opciones: seguir recolectando en otro lugar o unirse al nuevo estilo de vida. No tardarían en ver las ventajas de cultivar. La antigua vida estaba condenada, ya que la agricultura era irresistible. El relato de la trampa de lujo supone una lección importante. La búsqueda de la humanidad de una vida más fácil liberó inmensas fuerzas de cambio que transformaron el mundo de maneras que nadie imaginaba ni deseaba. Nadie planeó la revolución agrícola ni buscó la dependencia humana del cultivo de cereales, pero una serie de decisiones tuvieron el efecto acumulativo de obligarnos a trabajar en los campos desde el amanecer. Intervención divina. Entonces, ¿fue un error la agricultura? No sería descabellado pensar así. La historia está llena de errores mucho más tontos, pero hay otra posibilidad. Quizá no fue la búsqueda de una vida más fácil lo que nos empujó hacia la agricultura. Quizá había otras aspiraciones que eran más valiosas. Veamos, por lo general, los acontecimientos históricos se atribuyen a factores económicos y demográficos. Una razón es que es más fácil encontrar evidencias. Los factores ideológicos y culturales quedan relegados, a menos que haya documentos. Por ejemplo, se puede demostrar que la Segunda Guerra Mundial no fue causada por carestías alimentarias o presiones demográficas, ya que hay bastante documentación que lo prueba. Es por eso que mientras más antiguo sea el periodo o la civilización estudiada no cuente con escritura, la escuela materialista es la que predomina más. Es difícil demostrar que personas en un estado previo a la cultura hayan estado motivadas por la fe y no por la necesidad económica. Claro, salvo algunas excepciones. Es el caso de Göbekli Tepe, en Turquía. Al excavar aquella zona, no encontraron restos de una aldea o casas en las partes más antiguas, sino
encontraron estructuras columnares monumentales, decoradas con grabados espectaculares. La mayoría de estas columnas pesaban 7 toneladas y medían 5 metros de altura, aunque también encontraron una que pesaba 50 toneladas y otra que medía hasta 30 metros. Estas estructuras monumentales en realidad son comunes. La más conocida es la de Stonehenge, que se remonta al 2500 a.C., construida por una sociedad agrícola. No obstante, lo sorprendente de Göbekli Tepe es que data del 9500 a.C. y según ciertos indicios fue construida por cazadores-recolectores. La pregunta sería, ¿por qué habrían ellos de construir estructuras de este tipo? No tenían ninguna utilidad evidente, no eran mataderos de mamuts, ni lugares para resguardarse de la lluvia, ni para esconderse de los leones, por lo que solo pudo tener algún propósito cultural que es difícil descifrar. Lo único que podemos decir es que para los cazadores-recolectores este propósito tenía mucho valor, ya que se puede deducir que dedicaron una enorme cantidad de esfuerzo y tiempo. La única forma en que Göbekli Tepe fuese construida era que miles de cazadores-recolectores pertenecientes a diferentes bandas y tribus cooperaran por un largo periodo de tiempo. Solo un sistema religioso o ideológico complejo podía sostener tal empresa. Según investigaciones, una variante del trigo apareció a 30 kilómetros de Göbekli Tepe. Es difícil que esto sea una coincidencia. Es probable que haya una relación entre la aparición del templo y de la expansión de esta variante del trigo. Al parecer, lo que sucedió fue que para alimentar a las miles de personas en la construcción, se tuvo que cultivar el trigo intensivamente, ya que los alimentos que se cazaba y recolectaba eran insuficientes. En la imagen convencional, los pioneros primero construían una aldea y cuando ésta prosperaba, establecían un templo en el centro de la misma. Pero Göbekli Tepe sugiere que primero pudo haber reconstruido el templo y que posteriormente a su alrededor creció una aldea. Víctimas de la revolución. El trato que hicimos con ciertas plantas no fue el único que establecimos. También lo hicimos con ciertos animales, como cabras, cerdos o gallinas. ¿Cómo comenzó esta relación? Probablemente inició con la caza selectiva. Las bandas nómadas alteraron poco a poco la constitución de los rebaños y en un momento dado se dieron cuenta que era mejor cazar los animales adultos, viejos y enfermos. A largo plazo, convenía dejar vivos a los jóvenes y hembras fértiles. El segundo paso pudo haber sido la defensa activa del rebaño frente a los depredadores, ahuyentando a los leones, lobos y bandas rivales. Finalmente, comenzaron a seleccionar más cuidadosamente a los animales, quedándose con los que se adecuaran más a nuestras necesidades. Se sacrificarían a los que eran agresivos y a las hembras flacas. Y así, con cada generación, las ovejas se hicieron más gordas y más sumisas. Estos animales domesticados, ovejas, gallinas o asnos, proporcionaban comida, carne, leche, huevos,
materiales en bruto, pieles, lana y potencia muscular. El transporte, la labor de la tierra, moler el grano y otras tareas que hasta entonces realizaba el vigor humano eran llevados a cabo cada vez más por los animales. Aún así, el criar animales era una actividad secundaria para los agricultores. Solo había otro tipo de sociedades que se dedicaban a la explotación de animales principalmente, las tribus de pastores. Entonces, así como las plantas se extendieron, también lo hicieron ciertos animales. De lo que hace 10.000 años había solo unos pocos millones de cada animal que más tarde sería domesticado. En la actualidad tenemos una cantidad inmensamente mayor. Por ejemplo, ahora en el mundo hay 1.000 millones de ovejas, 1.000 millones de cerdos, más de 1.000 millones de vacas y más de 25.000 millones de gallinas, siendo esta el ave más extendida que haya existido nunca. Si se hiciera un ranking de los mamíferos más exitosos, obviando a Sapiens que ocuparía el primer puesto, la vaca, el cerdo y la oveja doméstica estarían tras él. Desde una perspectiva evolutiva, estos animales domésticos son exitosos por el gran número de copias de ADN creadas. La revolución agrícola fue una bendición para ellos en ese sentido. Lo malo es que se deja de lado el sufrimiento y felicidad de los individuos. Pese a sus supuestos éxitos, los animales domésticos figuran entre los animales más desdichados que hayan existido nunca. La domesticación de los animales se ha basado en una serie de prácticas brutales que con el paso de los siglos se hicieron todavía más crueles. El daño que les hacemos es inmenso. Primero, los animales domésticos viven mucho menos. Si bien un gallo podría vivir entre 12 y 25 años, la inmensa mayoría de pollos y vacas domesticadas son sacrificadas cuando tienen unas pocas semanas o pocos meses de edad, debido a que esta es la edad óptima para matarlos desde una perspectiva económica, o sea, solo se espera que lleguen a su peso máximo. Segundo, cuando se domestica, se suprimen los instintos y deseos de los animales. En vez de que un toro viva tranquilamente en una pradera en compañía de los de su especie, tienen que tirar de arados bajo el yugo de un simio que empuña un látigo. En algunas partes de Nueva Guinea, se corta una gran parte de la nariz de los cerdos o se los deja ciegos para que sean más dependientes de sus dueños humanos. La industria lechera tiene sus propios métodos para obligar a los animales a hacer su voluntad. Como las vacas, cabras y ovejas solo dan leche cuando tienen crías, para que éstas no monopolicen la leche. Un método muy común en la historia es sacrificar a las crías recién nacidas y seguir ordeñando a la madre para luego volverla a preñar. En las granjas lecheras modernas, las vacas viven hasta los 5 años antes de enviarlas al matadero. En ese tiempo están preñadas constantemente con el fin de preservar la máxima producción de leche. Sus crías son separadas al nacer, donde las hembras serán la próxima generación lechera y los machos se van a la industria de la carne. Existen casos más crueles aún,
como el método que usan algunas tribus de pastores al matar a la cría, comerse su carne y luego rellenar su piel para después mostrársela a la madre y así siga produciendo leche. O también el método de ponerle un anillo de espinas en la boca de la cría para que la madre se resista a amamantar. Obviamente, no todos los animales domésticos son tratados tan cruelmente. Algunos pueden tener una vida muy buena, como las ovejas, que son criadas por su lana, los perros y gatos, los caballos de batalla y de carrera, entre otros. Sin embargo, para la inmensa mayoría de animales domésticos, la revolución agrícola fue una catástrofe terrible, siendo su éxito evolutivo carente de importancia. Un rinoceronte que está al borde de la extinción la pasa mucho mejor que un bovino que pasa una vida corta dentro de una caja minúscula y que es engordado para producir jugosos bistecs. El éxito numérico de la especie bovina es un pobre consuelo para el sufrimiento que el individuo soporta. Esta discrepancia entre éxito evolutivo y sufrimiento individual es quizá la lección más importante que podemos extraer de la revolución agrícola. Para las plantas que se expandieron, podría haber tenido sentido el éxito evolutivo, pero para los animales domésticos que tienen un complejo mundo de sensaciones y emociones, no hemos considerado cómo este éxito evolutivo se traduce en experiencia individual. En los siguientes capítulos veremos una y otra vez cómo el aumento en el poder colectivo y el éxito visible de nuestra especie iba acompañado de un gran sufrimiento individual.